Estamos de regreso en edición nocturna. Bueno, creo que he oído eso en otras oportunidades, ¿no? Con nuestros distinguidos invitados, los señores Nelson Rodríguez, Babaki Cruz Peñaló y Eddie Fernández Carrera, que representan tres actividades importantísimas de la vida social y política de la República Dominicana: el periodismo con el señor Rodríguez y el derecho con los dos señores Fernández Carrera y Cruz Peñaló, y la diplomacia con el señor Fernández. Bueno, yo creo que existe mucha preocupación por la posibilidad de que el lunes 11 el gobierno dominicano se vea requerido o se vea obligado a recrudecer aún más las medidas que ya están resultando muy difícil de acatar por una parte importante de la población. ¿Se justificarían, creen ustedes, si la situación sigue como va? Bueno, yo creo que sí. Aquí subyace entre nosotros una diferencia. Por un lado, Carrera es partidario de que se flexibilice lo del toque de queda. Yo creo que sí, que podría haber distintas maneras, pero es que no hay de otra, Miguel. Hay que mantener las restricciones, hay que aumentar las restricciones, hay que buscar la manera de crear conciencia en la población y fundamentalmente que las autoridades no relativicen tanto. Hay un problema de comunicación. Parece que el equipo de gobierno, el de propaganda, quiere quedar bien con todo el mundo y los mensajes que envía no van a la población. Por ejemplo, esta semana inició con una declaración de la Dirección de Comunicación del Palacio que decía que hay un 60% de camas disponibles. Lo que te están diciendo es que tú puedes enfermarte, que hay muchas camas. Realmente es un mensaje falso porque ese 60% es del total de camas, de lugares donde no hay ni siquiera enfermos, pero realmente en 5 provincias y el Distrito Nacional, la ocupación de camas, COVID y UCI está por encima del 80%, del 90%. Entonces, el mensaje debe ir encaminado a crear conciencia. Entonces, las autoridades insisten mucho. Claro, el papel de ellos no es causar temor, pánico, pero realmente los indicadores, y me refería hace un momento al boletín 293 de hoy, positividad diaria 29,75, eso es 30. Las últimas 4 semanas 18. Dice la OMS que 5 es lo normal porque está bien, menos de 10 se acepta, pero 18 es una exageración. Claro, entonces, por encima de 10 es peligroso, ya es una mala señal. De aquí al lunes 11 no creo que esos indicadores mejoren porque se está reflejando los desarreglos de 24 y 25. Quizás a fin de mes baja un poco la marea. ¿Se mantendrán herméticas las restricciones? Bueno, hay mucha presión de la ciudadanía, del sector comercial. A lo mejor se obliga a flexibilizar un poco, pero de que hay que mantenerlas, soy partidario. Independientemente. Yo me adhiero también, yo soy de la línea de don Nelson, y como dicen por ahí, verdad es dura de tragar, pero lamentablemente la situación que actualmente nosotros estamos viviendo no es para que se flexibilice más. Todo lo contrario, hay que mantener ciertas medidas. Ahora bien, de manera paralela, y bueno, don Nelson refería a algo de que el gobierno con sus medidas no está tratando de alarmar, pero hasta eso tenemos que cuidarlo en el momento en que comunicamos. Y ustedes han sido reiterativos de que con una comunicación que se desnaturaliza, que no se entiende bien lo que estoy diciendo, puedo dar paso a que se malinterprete y provocar pánico. Don Miguel también refería a lo de las estampidas a los supermercados, a los moles y demás, los bancos, precisamente por el temor de qué va a pasar. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero flexibilizar ahora mismo para mí no es una opción. Lo que sí tenemos que hacer es que la población, mientras esté en ese encierro, porque es así, señores, es un encierro que estamos teniendo, se aproveche para de alguna forma sensibilizarles y ponernos todos en la misma página, concientizar que no es el gobierno solo que va a poder resolver esto. Es todo el mundo que tiene que entender cuál es la magnitud de la situación. Y lamentablemente, muchas personas tienen que morirse de un familiar para que entiendan que el COVID es de verdad, que esto es una situación difícil. Es verdad que o sea, el toque de queda por sí solo no va a resolverlo, pero es una herramienta para acompañar otra, como la concientización,
como la sensibilización de la población para que entonces todos entendamos y pongamos de nuestra parte y cuidemos eso. Y definitivamente yo estoy en contra de que los parques lo cierren. Ahora, el problema que mucha gente no entiende o quisiera que se flexibilizara tiene que ver con el horario del toque de queda. Es decir, que eso puede ser independiente de las medidas. Se puede recrudecer las medidas y al mismo tiempo flexibilizar el horario del toque de queda. Ahí que yo me inscribo. Por ejemplo, al mediodía, me pareció en su oportunidad como que era una medida que no había sido pensada detenidamente y no se habían evaluado las consecuencias o derivaciones que podía traer eso, y ya lo vimos. Yo entiendo que las medidas tendrán que prevalecer, hay que tener mucho cuidado, pero hay otras formas de endurecer las medidas restrictivas sin necesidad de seguir extendiendo el plazo o la extensión del toque de queda, que eso es lo que crea muchos problemas de movilidad y obliga a la gente a concentrarse en poco tiempo en espacios que son relativamente pequeños, como son los supermercados y las plataformas de los bancos. Ahí es que yo me circunscribo, Miguel, en lo que tú dices, porque una cosa es endurecer las medidas, pero no tiene que ser las medidas. Cuando hablamos de medidas, la gente asocia inmediatamente al toque de queda, pero ¿cuán efectivo es el toque de queda? Ahora bien, tal como tú dices, Miguel, regularmente vamos a los supermercados y no vemos a una persona identificada como inspectores de salud pública. Si tú vas a un supermercado, tú dices, ven acá, pero esto es un pandemonium. Por lo tanto, lo que se deben adoptar es medidas, el expendio de bebidas alcohólicas hasta una hora determinada, 5 de la tarde, cerrar los colmadones y lugares de expendio en los barrios, cosas, y tener un equipo de salud pública que tenga una mayor fiscalización, supervisión en bancos, supermercados y los lugares de mayor conglomerado. Yo reitero, el toque de queda por sí solo, si no va acompañado, como bien dice Miguel, Nelson Cruz, no resuelve ningún tipo de problema. Por lo tanto, como yo sé que el presidente de la República es fijo con edición nocturna, él debe a la mayor brevedad del lunes. Fijo en edición nocturna, nunca ha venido a edición nocturna. No, pero lo escucha. Vino una vez cuando era candidato. Pero ve el programa, ve, y cuando no lo ve, lo graban para verlo un poco más tarde, cuando tiene mucho compromiso que se queda hasta tarde en el Palacio. Por lo tanto, el presidente Nelson Babají, Miguel, está obligado en la próxima martes o miércoles a convocar una cumbre del liderazgo para adoptar una serie de medidas que resulten más beneficiosas para la población. Por lo tanto, reitero, el toque de queda solamente sirve para fortalecer la represión y los abusos de policías y militares. Por lo tanto, como dice Miguel, que me adhiero a la posición, debe adoptarse, debe acompañarse de una serie de medidas, tanto en el aspecto de salud, de inspectores de salud pública y el acompañamiento, más concientización a nivel de radio y televisión, porque eso ha bajado un poco en términos de las medidas, como decía el señor Cruz, para que la gente siga tomando conciencia de que el COVID es una realidad hasta tanto llegue la vacuna. Mira, en esto de la comunicación gubernamental, yo le doy cierta gabela, cierta ventaja, porque supongo que las autoridades manejan más informaciones que uno. A mí me pareció exagerado y fue sorpresivo esto del toque de queda a las 12 del día. Además, un asunto tomado de un día para otro. Día para otro, sí. Sí, es así, no funcionan. Pero me imagino que las autoridades manejan más informaciones que uno de la situación de la pandemia. Fíjate que hoy, en una rueda de prensa que hubo en el Palacio para hablar del déficit, mira, el presidente dijo, corrigiendo o precisando algo a su vicepresidenta, que ella dijo que no hay problema con las pruebas. El presidente dijo, bueno, hubo cierto problema de escasez de pruebas, pero en el sector privado, que parece que no estaba preparado para el rebrote. Primero, el presidente hablar en esta coyuntura de rebrote. Entonces, hay un rebrote, dice el presidente de la República. Entonces, en ese sentido, le doy esa gabela. A veces yo no comparto las medidas, pero Miguel, ellos tienen más informaciones que uno. Ellos saben. Pero el ocultamiento de información es un problema. Muchas veces impide que la gente asimile la necesidad de ciertas medidas que asume un gobierno. Y no lo digo por esa es una práctica muy usual en la tradición política dominicana. Es decir, hay la pasión por el secreto, que ha sido una enfermedad que ha contagiado a todas las administraciones que hemos tenido aquí
desde que nacimos a la democracia en 1963, con la interrupción del golpe de Estado y todo eso. Es decir, aquí todos los gobiernos aman el secreto y ocultan información que son fundamentales para que el público, la opinión pública, entienda el alcance y muchas veces y el propósito de ciertas políticas y de ciertos programas oficiales. Eso es una realidad. Eso es una realidad. No han entendido la importancia de hacer de la comunicación un enlace de entendimiento entre el gobierno y los gobernados. Mira, ahora que tú dices de la realidad y con el perdón de Peñaló y Carrera, el mensaje gubernamental debe corresponderse con la realidad. En determinados aspectos yo veo que el gobierno dice una cosa, pero la calle dice otra. Una prueba PCR en este momento se hace difícil. Se hace muy difícil. Incluso gente que estamos en el medio como yo tenemos que usar el tráfico de influencia para que una gente amiga consiga una prueba. Entonces el gobierno no puede decir que la cosa es normal. Hoy la vicepresidenta dijo algo. Ella dijo que están haciendo 12,000 pruebas PCR diarias. ¿Y de dónde salen esas 12,000? Incluso yo le hice el cálculo de lo que las actuales autoridades encontraron el 16 de agosto, 86,300 pruebas confirmadas, y la que hay en el boletín de hoy, 889,180. Si le descuento los 86,000 que le dejó el gobierno anterior, son 802,000. Si tú la divides entre todos los días que ha tenido este gobierno, unos 140 días, da 5,700 pruebas diarias. Entonces, ¿dónde dice la vicepresidenta que se están haciendo 12,000 pruebas? ¿Y dónde dice la vicepresidencia que no están escaseando las pruebas PCR? Que el propio presidente le dice, espérate, en el sector privado sí. Ahí hay un problema de por medio, que hay camas en los hospitales o en algunos hospitales y todas las clínicas están llenas. Ahí hay un asunto del sistema de salud que no es el tema de este programa, pero las autoridades tienen que enfocar eso, enfocarse en todo ese tipo de detallitos. Lo que tú estás diciendo es muy importante porque eso explica que no solamente hay una mala comunicación entre el gobierno y el pueblo, sino que hay una mala comunicación interna en el gobierno. Cuando el presidente tiene que decir algo que contradice lo que dice la vicepresidenta de la República. No, y cuando el gobierno dice que no hable ningún funcionario de esto, solo del gabinete de salud, está reflejando una tendencia muy peligrosa. El acceso de los medios a la información se está viendo limitado con eso de que no hable ningún funcionario, solo los voceros autorizados del gabinete de salud. Ahora yo creo que en lo que tiene que ver con la salud y la crisis sanitaria, el ministro de Salud tiene mayor autoridad profesional que la vicepresidenta de la República, que no es profesional de la medicina. Eso no lo entiendo. No, ella es muchas cosas ella tendrán que explicárselas. A lo mejor a veces, por más bien que tú le expliques a una persona, por más inteligente que sea, quizás no tenga la misma habilidad para explicárselo a terceros, tal como se lo explicaron a ella. Miguel, eso es algo que la gente no logra entender, cómo se ha desplazado la función del Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud es el órgano rector que está consagrado tanto por la ley 1402 como por la Constitución de la República para que sea el órgano rector en materia de salud del Estado. Y hoy lo vemos desplazado, y en vez de escuchar a los técnicos, como dices tú, los epidemiólogos del Ministerio de Salud, escuchamos a la vicepresidenta, que me imagino que tiene un equipo que es la que le pasa la información, pero informaciones que pudieran estar erráticas, porque a nadie se le va a ocurrir cerrar los parques, como decían ustedes hace un rato, es el lugar de mayor esparcimiento y donde vamos a estar más distanciados. Sí, no, y además de eso, de lo que ustedes dicen sobre bueno, más allá de ese tema del desplazamiento tal vez de atribuciones, que al final, señores, esto es una medida presidencial que se tomó. El por qué, bueno, lo desconocemos. Sin embargo, lo que yo pienso que a nivel de afectación de la población está en el mensaje de cómo llega. La población, cuando están saliendo las medidas, y eso lo vemos en Twitter, lo vemos en todas las redes sociales, hay mucha duda, mucha incertidumbre que se generan con la misma medida. O sea, cuando una medida, y eso los juristas es lo que manejamos, si un acto, un documento jurídico necesita una explicación adicional a la que te puede dar el mismo documento, es insuficiente. Entonces, debe de explicarse primero de una forma llana
técnicos no somos nosotros la población en estos temas de epidemiología y demás, sino que necesitamos las cosas llanas, pero claras también, para que se evite el generar dudas, el generar interpretaciones adicionales, porque al final estamos todos los ciudadanos estamos interpretando las medidas que se están dando, cuando simplemente sería cumplirlas. Ese es nuestro rol, entender las medidas y cumplirlas, no generar interpretaciones individuales de cada uno cuando entonces empiezan a provocar los conflictos. Ah, no, que yo entendí que el libre tránsito era hasta tal hora, que el toque de queda, o sea, eso genera conflictos que al final puede repercutir de manera negativa en nosotros como ciudadanos. Fíjate, cuando el gobierno establece un toque de queda, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde o hasta las 7 de la tarde, pero da 2 horas para que la gente pueda regresar a su casa. La libre circulación. La libre circulación, de hecho, está reduciendo el toque de queda. Es decir, que porque la gente puede justificar, puede hacer cualquier cosa. No, yo estoy regresando a mi casa. Se puede quedar en un sitio faltando 15 o 20 minutos para las horas de circulación libre en las calles, ¿no? No, que no es toque de queda. Realmente a las 5 de la tarde es cierre de establecimiento. El toque de queda real es a las 7 de la noche. Y entonces eso es la terminología. Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, la corrección de estilo. Tú sabes que el decreto dice el cierre toque de queda a las 12 p.m. O sea, eso es 12 de la noche. Claro, 12 porque las 12 del mediodía es 12 meridiano. Sí, el decreto dice PM, o sea que son los sábados a las 12 de la noche. A las 12 igual de ley como quiera. Bueno, eso es muy interesante. Es lamentable que uno traiga esa menudencia aquí. Claro, claro. Pero es cierto. Sí, claro. En otros países, cuando se usan, no se usa PM y AM, se dicen a las 14 horas. Tú sabes que son las 2 de la tarde. Exactamente. Bueno, pero eso yo lo advertí en días pasados, pero no le presté demasiado atención. Pero es verdad, yo dije, bueno, pero Miguel, la gente lo dice a las 12 p.m. nos vemos. No es 12 meridiano. 12 Babají, otra confusión que trae también estos cambios del proceso, que en los grupos de WhatsApp está la gente preguntando, hoy hasta qué hora es, hoy hasta las 5, y uno tiene que estar aclarando, no, hasta las 7. Pero a propósito de lo que dicen, un error muy común, incluso en los medios de comunicación. Te dicen, por ejemplo, cuando se habla del día de Año Nuevo, por ejemplo, te dicen, comenzaron y duraron hasta las 12 y 35 p.m. No, las 12 p.m. es un minuto, es un segundo. Las 12 y un minuto ya no son 12 y un minuto, es 002.01. Así, y ya es AM. Es un minuto, sí, AM, un minuto. Sí, del día, del otro día. Pero quizás no debemos llegar a tal, porque lo que haríamos sería confundir más a la gente, ¿no? No, yo te dije, yo pedí explicar después este panel nuevamente. No, yo pedí excusa por la menudencia a propósito de errores que están ahí. Ahora, la situación, Miguel, sigue siendo complicada. No hemos mencionado ni hemos hablado de la nueva variante o de la nueva cepa. Eso es difícil que no aparezca por aquí, pero sí incrementa o obliga a incrementar la vigilancia, el celo de las autoridades. Ahí coincido yo con la Organización Mundial de Salud y su reunión de hoy. Esto va para largo, 3-6 meses más, que la gente no se haga ilusiones y aplicar el librito, porque ya está el manual ahí. Mascarilla, distanciamiento social y físico, el lavado permanente de manos, la famosa covidianidad. Entonces hay que acostumbrarse a eso. Y una precisión, la desobediencia civil, como yo le llamo, esa es la minoría, no es la mayoría de la población está acatando la medida. Claro, sí. Claro que sí. Sí, a veces con las redes sociales y los WhatsApp uno se confunde. La gran mayoría de la población le está acatando. Ahora, hay que darse cuenta que la gente está cansada de esto. Y hay que darse cuenta de la composición de los barrios. Hay que ser flexible en los barrios. Yo vi policía persiguiendo gente por los callejones y metiendo, no, deje que la gente salga a la calzada, coja fresco. O es que no conocen lo que es una cuartería. Entonces hay que ser flexible. Esto va a durar por rato. Entonces
a ser flexible, no se va a acabar el mundo. Yo vi lo innecesario del ciclista. Eso no puede ser así, no puede ser. Es lo que yo digo, que para una gran parte de la población, el área social es la calle, la acera de su casa. Y eso tiene que ser flexible, es decir, ellos pueden hacer, usted no me sale de su barrio, usted no me sale de la esquina de su casa, pero cuando una gente está en una noche fresca, ¿no? Una noche de calor, que la gente sale de su casa a la galería de su casa, aquí hay gente que la han obligado. Aquí hay galerías en algunos barrios que están cerradas con hierro, ¿no? Hay gente que está tomando el fresco en la galería y la policía lo obliga a entrar a la casa. A mí me parece que también es un exceso. Me parece que eso es un exceso. Pero de todas formas, hay muchas opiniones que tienen que ser analizadas. Por ejemplo, la UNICEF es de opinión que hay que tratar de volver pronto a la escuela, especialmente en la población infantil, porque dice que el distanciamiento está creando una situación muy difícil de superar al niño. Es decir, la sociabilidad que vamos a tener, si esto sigue por mucho tiempo, vamos a tener sociedades con mucha de aridez, es decir, de gente que ha perdido el valor del contacto personal y del intercambio entre las personas. Los niños necesitan el trato con otros niños. Y es decir, y yo creo que tarde o temprano, incluso el director de Educa, el señor Caraballo, dijo en una oportunidad que había que volver a clases antes de que sea demasiado tarde. Y yo creo que esa frase después trató como de suavizarse, pero ahí los colegios privados están ansiosos por regresar a clase, ¿no? Bueno, hay un problema ahí psicológico, la depresión, todos los daños, pero en lo que respecta a la educación, yo creo que poco a poco podemos ir a la semipresencialidad, pero ojo, lo que ha demostrado, mañana se reinicia el año escolar, lo que se ha demostrado es que fue certera la decisión de hacer el año escolar virtual a distancia, porque mañana no podrían abrir las escuelas en la coyuntura que estamos. Eso, todo lo que va viene, como dicen. En ese sentido, creo que las autoridades acertaron, pero en lo que tú dices y lo que ha dicho Educa y lo que dicen los expertos en la psicología, hay que prestarle atención. Eso es lo que digo, hay que tomar en consideración todo eso y analizarlo con frialdad, es decir, y a la luz de las realidades conocidas, ¿no? Los niños están perdiendo un valor importantísimo. Por ejemplo, yo he estado abogando, bueno, y ahora es imposible porque las escuelas están cerradas, pero una vez las escuelas sean abiertas, quiera Dios que sea pronto, ¿no? Cuando digo yo que quiera Dios que sea pronto es porque las causas que las cerraron hayan desaparecido. Yo creo que deberíamos tratar de rescatar valores escolares que sepultaron porque creíamos que eran valores de la dictadura. Me refiero, por ejemplo, a los huertos escolares, que enseñan a los niños el valor del trabajo, el valor de la labor agrícola. Sí, del contacto con la naturaleza y todas esas cosas. Pero quizás ese tipo de temas pasan a un segundo plano por la realidad que estamos viviendo. Señores, nos quedan exactamente 1 minuto y medio. Yo le voy a dar 30 segundos para que saquemos conclusiones a cada uno. Nelson. Bueno, mi 30 segundos, la vacuna. Hay que agilizar eso. Marzo queda lejos. Y cuando llegue la vacuna, aplicarla en el orden establecido por las autoridades. Médicos, enfermeras, militares. Luego, personas con comorbilidades y mayores de 60 años. Que no haya tráfico de influencia ahí, ni se la repartan entre los funcionarios, entre los ricos del país y hasta entre los compañeritos del partido. Yo tengo una ventaja porque yo asumo en todo su contenido, Miguel, los 30 segundos de Nelson y yo me adhiero. Además de que no estoy de acuerdo con que el toque de queda sea más rígido, sino que se adopten otras medidas, que el gobierno pueda anunciar a la mayor brevedad otras medidas que vayan acompañando del corte de salud pública, de acompañamiento más de las autoridades de salud a la prevención y una campaña mucho más efectiva que ha sido un poco descontinuada. Bien, Peñaló.
Sí, yo que realmente pienso que debemos de primero trabajar con el fortalecimiento de la concientización de la población, de que entendamos y no bajemos la guardia en ningún momento, al tiempo que también nos pongamos creativos, porque es una situación que está afectando a todo el mundo, pero es el rol del gobierno, en este caso, buscar un equilibrio donde todos los sectores puedan de manera no siendo favorecidos, sino que todos nos podamos sentir cómodos de manera que salgamos de esta situación con la cabeza cuerda. Bien, caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Estoy sumamente agradecido y espero seguir contando con la gracia de su colaboración en un futuro cercano. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Buenas noches.